Kumandá. Les habla Ludovi 18. Hoy vamos a continuar la lectura de Kumandá, autor Juan León Mera. En este especial vamos a estar continuando con el capítulo número 7, así que espero que sea de su agrado. Toda mi información se encuentra en los paneles de la descripción, mis horarios también, así que muchas gracias a todos los que apoyan estos directos. También está la información de mi querido Seifer, de Fabri, que él está haciendo también streams de videojuegos variados durante la semana. Y este miércoles y viernes continuaremos con el Gears 5. Así que eso sería todo por el momento. Espero que les guste el especial de lectura y vamos a continuar. Vamos a continuar con la lectura. Permítanme un momento para que podamos bajar el juego también, así que disculpen. Y gracias a todos los que me apoyan con un retweet para difundir el directo. Sí, les decía muchas gracias a todos por suscribirse al canal de YouTube. Gracias también a los que apoyan a mi querido Seifer Fabri. Hoy estamos en mood de lectura. Vamos a continuar con el capítulo 7. Así que espero que les guste. Bien, continuemos. Capítulo número 7, titulado Un poeta. El joven Carlos de Orozco había solicitado y obtenido de su padre el permiso de seguirle a la misión. Se amaban profundamente y entre ambos cuadraba muy bien el vivir como compañeros en las selvas. Carlos, además de un bonísimo corazón, debía a la naturaleza el don de clara inteligencia, realzado por una ardiente pasión a las musas. Estas le hallaron en extremo sensible y le abrieron y franquearon sin reserva sus tesoros, tesoro de poco o ningún precio para la gente enferma de raquitismo de espíritu y que solo se deleita de las impresiones de la materia, pero de valor inmenso en el mundo moral, en el mundo de las almas nobles y generosas, que gustan de levantarse sobre las mezquindades de la tierra y aproximarse al cielo. Carlos fue pues tierno y dulce poeta casi desde niño. Pero la vida de los poetas se anticipa siempre a los años y corre de principio a fin con un cortejo de pasiones de fuego que consume sus fuerzas, de ilusiones que van pasando como rápidos meteoros, de desengaños que amargan hasta lo íntimo de su corazón, de tristezas que los abruman terriblemente. Digno de lástima fuera el poeta si no estuviera en su propio infortunio la grandeza de su destino, el infortunio que ha entrado al templo de la inmortalidad, connaturalizado, identificado como Homero, Tasso, Milton, Camoens y otros de esta raza de genios felizmente desgraciados. No vale infinitamente más que la dicha de ciertos grandes que termina encerrada en una huesa, sin haber dejado rastro de sí ni haber honrado en manera alguna a la patria ni a la humanidad. El poeta, ser condenado a buscar en la tierra cosas que se hallan solo en el cielo. Ha traslucido una virtud divina, un amor puro e infinito, una belleza de ángel, una armonía y encanto inefable,
tiende las alas de la imaginación hacia esos bienes y tropieza a cada instante en las bagatelas y miserias del mundo, y ve cieno por todas partes, y percibe fetidez, y le zumban a los oídos las roncas carcajadas de los vicios y la prostitución. Entonces siente todo el peso de un infortunio que las almas vulgares no conocen nunca. Pobre poeta, ¿no podría mejorar su suerte prestando a lo malo que ve en la tierra algo de lo bueno que ha vislumbrado en el cielo? El genio que alcanza esta especie de visión beatífica, ¿no podría ser el milagro de labrarse en el mundo alguna aventura superior a lo que el vulgo de los hombres llama dicha? Está de Dios que la desgracia ha de ser siempre en la tierra la compañera de las grandes almas. Está escrito que así como la beatitud de compra con penitencia y lágrimas, la gloria en el mundo ha de comprarse haciendo que el genio se purifique en las penalidades y dolores. Sin duda, y así desgraciado, y así padeciendo, y así llorando, el poeta se levanta sobre la multitud como el rey del pensamiento, engalanado con los diamantes de la fantasía, para hablar, seducir y encantar a las futuras edades, y esparcir sobre ellas los rayos de su gloria. Hoy, después de esto, téngase lástima de ese desdichado semidios. Carlos a los 25 años había gastado más vida que otros a los 50. El telón del mundo se levantó demasiado presto para él y vio sus variadas escenas con la clara mirada del talento, comprendiéndolas y apreciándolas más rectamente que los mismos que más activo papel desempeñan en ellas. Alma noble y pundonorosa, no quería mezclarse en los enredos sociales donde peligra la buena fe y el honor. Corazón de poeta, según la idea que hemos indicado brevemente acerca de los favoritos de las musas. Era todo sensibilidad y delicadeza, inteligencia creadora, hallaba estrechos los límites de la naturaleza material y buscaba las regiones infinitas del espíritu. Para él, la esencia de la vida estaba en el pensamiento, y como pensaba mucho, vivía más aprisa. Hallaba satisfacción en dar pábulo a todo afecto puro y a las sensaciones internas, y como sufría a cada paso contradicciones en lo material del mundo, frecuentemente se ponía triste y buscaba la soledad y el silencio. Júzguese si con un carácter tan extraño al común de la humanidad, con una alma tan candorosa y limpia, que ha debido pasar de la niñez a la categoría de ángel y que solo se detuvo entre los hombres en fuerza de un destino incomprensible. Júzguese, decimos, si podría gustar alguna felicidad de las escasísimas que otros saborean en esta galera turca llamada vida. Pero es verdad que naturalezas como las de Carlos suelen padecer anomalías inconcebibles también como su destino, y repentinamente ven algo del cielo que soñaron en la mirada de una belleza, en la sonrisa de un niño, en el canto de un ave, en el aroma de una flor. Este estado anormal les dura a las veces largos días. La ráfaga de pasión que los envuelve los trae, digamos, a la tierra y los reconcilia con la vida material, haciéndoles catar la miel de sus deleites. Otras veces pasa la ilusión con la rapidez de la onda que cae en un abismo. El elemento espiritual de su carácter no se deja subyugar por las tentaciones de lo mundano. En ambos casos anhelan desahogarse dando salida al tesoro de armonías que rebosa en su alma y cantan, porque eso sí, no hay verdadero poeta que pueda decir jamás al mundo no soy poeta. Si tal dice, se expone a delatarse en los momentos en que obedeciendo al numen procede sin conciencia de sus propias acciones. El joven Carlos, cuando se halló en el corazón de las selvas, creyó hallarse en su elemento. Tenía soledad, silencio, cierta misteriosa grandeza que le rodeaba por todas partes y una libertad de que nunca hasta entonces había gozado.
y que, enajenándole del mundo, le hacía dueño absoluto de sí mismo para lanzarse derecho y más fácilmente a la contemplación de lo infinito. Allí le pareció más perceptible la idea de Dios y halló más claramente y precisas algunas verdades sobre las cuales había cavilado mucho. El aire del desierto había limpiado todas las brumas que ofuscaban su inteligencia y además de poeta ya era también filósofo. El estudio de sí mismo y de la naturaleza en relación con su divino autor se hace más bien donde en más hondo sosiego se medita. El hombre interior no goza de la plenitud de sus facultades sino en la soledad. Allí el espíritu no halla obstáculos a su vuelo. Carlos, como su padre, supo hacerse querer en su nuevo pueblo y se complacía del título de hermano que le daban los salvajes y de la familiaridad que de conformidad con ese trato empleaban siempre con él. Se apresuró a comprar una canoa y aprendió a manejarla con sorprendente destreza. En ella muchas veces solo y otras veces acompañado de un joven záparo, según la necesidad, según las circunstancias o el estado de su ánimo, subía o bajaba por el Pastaza, pasaba a la orilla opuesta y recorría la boca del Bobonaza, o bien haciendo alto en las chacras que los andoanos ladraban a una, 2 o 3 jornadas de la población, y venciendo las dificultades y peligros del estrecho, se metía por el Palora, buscando sitios que armonizasen con su carácter e inclinaciones por la soledad, el silencio y la belleza sombría y tétrica, tan común en aquellos bosques. Tal vez se distraía echando cebo a los peces o derribando con la escopeta las pavas que descubría en las ramas tendidas sobre los ríos. Sucedióle más de una ocasión verse sorprendido por la noche en sus solitarios paseos y entonces se volvía al pueblo o a la chacra más cercana, complaciéndose de ver brillar con la luz de la luna la espuma que levantaba el remo en torno de la canoa, o bien amarraba ésta a un tronco y pasaba hasta la aurora, dormido al blando vaivén y arrullo de las olas. Una mañana se recordó en las inmediaciones de las palmeras y junto a la desembocadura del arroyo, que ya conocen nuestros lectores, creyó haber oído allí cerca un canto dulcísimo, pero lo juzgó sueño y sintió haberse despertado tan pronto. Desató la barquilla y al tiempo de separarla del atracedero, vio salir del agua una joven y que se ocultaba presurosamente entre el follaje. Era blanca como la pulpa del coco y no obstante la rapidez del movimiento y desaparición casi instantánea, pudo Carlos pasmarse de su rara belleza. Por lo pronto su poética imaginación le trasladó a la antigua Grecia, pensó que el Palora era el Alfeo y juzgó que acababa de sorprender a una de sus más encantadoras ninfas. Pensamiento justificable en el instante de tan singular visión. Se quedó suspenso una buena pieza, mas al fin se sintió arrastrado a pesar suyo por la corriente y bajó al Pastaza y luego a la Reducción, llevando fijos los ojos de su alma en esa extraña belleza de la soledad. Desde aquel día un secreto y poderoso impulso le llevaba siempre al arroyo de las Palmas, no obstante la distancia y el tener que alejarse por algunos días de Andoas, inquietando el corazón del buen padre Domingo. La ninfa no era otra que Cumandá. Carlos había sido también para ella una extraña aparición, y aunque la primera vez se asustó mucho, tampoco faltó una fuerza desconocida que la impeliese a irse casi todas las mañanas al arroyo, donde por rareza no hallaba al joven hermoso, a quien la primera vez que le vio
tuvo por un genio del río o de la selva? Y luego, ¿cuál era el pesar que le atormentaba la mañana que no lo veía? No sabemos cómo se dirigieron las primeras miradas, ni cuáles fueron las primeras palabras con que se hallaron, ni de qué modo se acercaron el uno al otro, ya libres de recelo. Pero todo se puede adivinar de parte de quien ha sido verdadero amante alguna vez. Se acercarían por una especie de atracción magnética. Se hablarían y mirarían con timidez y ternura primero, y después con ternura progresiva, con aquel dulce fuego que verifica la fusión de dos almas nacidas para la existencia en un solo sentimiento y un solo amor. ¿De qué otro modo pudieran haber comenzado sus relaciones esos seres puros, sencillos y ardorosos que se encontraban por casualidad en el desierto? El joven Orozco tuvo por seguro que la providencia le había permitido realizar su sueño de poeta, entrando a vuelo tendido en las regiones de una felicidad desconocida en la tierra. Cumandá se preguntaba muchas veces a sí misma cómo y por qué había llegado a ser objeto de amor apasionado de un ser que, si no era uno de los genios que la fantasía de los indios veía en el desierto, era probablemente la encarnación de uno de aquellos espíritus que los cristianos llaman ángeles, y se llenaba de recelosa confusión. Los amores de entrambos eran pues castos y correspondían a la idea de que los dos se habían formado mutuamente uno de otro. La hija de Tongana habló primero de matrimonio, pero fue solo porque juzgó con este lazo aseguraría mejor para sí el corazón del joven extranjero. Ella también le daba con frecuencia el nombre de hermano, y aunque en sus labios sonaba dulcísimo como en ningunos otros, ambicionaba el poder llamarlo esposo. Entre los escasos destellos de luz cristiana que había recogido de las reminiscencias de la madre, algunos eran referentes a aquel sacramento que ha establecido bases santas y eternas para el amor y la inquebrantable unidad de la familia. Carlos se contentaba con que su amor tuviese el carácter de fraternal, una vez que lo creía llevado a la perfección típica que llenaban sus anhelos, pero aceptó el pensamiento de Cumandá y le hizo juramento solemne de elevarla a la categoría de esposa. Hallado como imaginaba el centro de su aventura, era menester no salirse de él, y para esto creía excelente cosa transformar los lazos de la fraternidad en los del matrimonio. Pero en todo caso necesitaba vencer algunos obstáculos que a primera vista se presentaban insignificantes y que en verdad eran de cuenta. Ella temía el odio mortal que su padre mostraba por los blancos, y él no contaba todavía con la aquiescencia del padre Domingo. ¿Quién sabe si su modestia llegue al extremo de consentir que su aristocrática sangre se mezcle con la sangre india? En este punto se hallaban las relaciones y proyectos de nuestros jóvenes al tiempo de la entrevista en que los hemos sorprendido, y en vísperas de la gran fiesta de las canoas a la cual los vamos a seguir. Capítulo 8 del Pastaza abajo. A Fray Domingo le desagradó bastante el proyecto de Carlos de concurrir a la fiesta de las canoas, pues a más de un ser, una solemnidad enteramente pagana, indigna a su juicio de que un cristiano la presenciara. Temía con razón los peligros de la ferocidad de los jíbaros excitada por la embriaguez a que en tales ocasiones se daban. Sin embargo, conoció el vivísimo interés que el joven ponía en llevar a término su designio y hubo de ceder mal su grado. Bendíjole con ternura diciéndole: Dios vaya contigo, amado hijo, como va el pensamiento de tu padre, que vuelvas a mis brazos con el corazón inmaculado y el cuerpo ileso.
Varios indios de Andoas, so pretexto de hacer algún comercio en los días de la fiesta, habían solicitado también la venia del Padre Domingo para bajar al Chimano y estaban mohínos de no haber conseguido. Pero la partida de Carlos cambió la oposición del misionero en beneplácito porque su hijo tuviese buenos compañeros. Los záparos, ya contentos, se pusieron de acuerdo con su hermano el extranjero y sus familias se agitaban con los preparativos del viaje. Carlos aceptó a sus compañeros de partida los servicios que le ofrecían, mas le dijo que le permitiesen ir solo en su canoa y obrar en todo con entera voluntad. Hermano, replicaron ellos, tú serás nuestro jefe. No, hermanos, le contestó, porque el mando me quitaría la independencia que deseo. Así pues, servidme cuando podáis y gobernaos como gustéis. El día de la partida, desde muy temprano, se hallaban listas las canoas de los indios y entre ellos las de Carlos, todas amarradas a los troncos y arbustos de la orilla, se movían inquietas como belicosos corceles detenidos por las bridas en los momentos en que tiemblan. Patean y saltan al oír el clarín que los llama al combate. El sol había asomado espléndido y hacía tender las espesas sombras de los árboles sobre el río hasta tocar la margen opuesta, por manera que solo al occidente reverberaban las ondas de trecho en trecho con vivísimo claror, como pedazos de espejo roto adheridos a una moldura de esmeralda. Las masas de follaje de que ésta se componía, bañadas de lleno por la luz, dilataban a su vez la sombra sobre otras masas que tenían detrás y solo por tal cual resquicio daban paso a algunos rayos solares que como largas y relucientes espadas de cristal penetraban hasta lo profundo de la espesura. Sorprendidas por ellos, las mariposas se despertaban en las hojas de las flores y alegres y en fantástica danza batían las alas cubiertas de oro, diamantes y rubíes. Las pintadas avecillas gozaban asimismo de las delicias de la mañana y se sacudían, arreglaban las plumas o tendían el cuello para alcanzar la gota de rocío que temblaba en la hoja vecina, o cantaban sus amores en aquella hora en que la naturaleza es toda puro amor y en aquel lenguaje que lo entiende solo la divinidad que lo ha enseñado. A poco empezaron a llegar y detenerse frente a Andoas, canoas y balsas henchidas de familias záparas que moraban a las márgenes del Copataza y del Pindo o a las faldas del Abitagua. Hasta los salvajes del Rotuno, el Curaray y el Veleno, por no atravesar lo intrincado de las selvas por largo trecho, habían preferido transmontar la cordillera de Conambo para abandonarse a la suave corriente del Bobonaza y unidos luego a sus aliados los habitantes de Canelos, Pacayacu y Sarayacu, descender al lago de la Cinta. Muchos de aquellos eran cristianos, mas habían obtenido licencia de sus misioneros para acceder a la invitación de los jíbaros paloras. A tal condescendencia contribuyó mucho la terrible idea que así los religiosos como los indios conversos tenían de aquellos bárbaros. Por acatamiento al curaca de estos, habían convenido todos en esperarlos en el puerto de Andoas. Era digna de verse la ancha desembocadura del Bobonaza cuando vomitaba sobre el pastaza la multitud de barquillas rústicas empavesadas. Tras no corto aguardar, durante el cual el sol había ascendido casi a la mitad del cielo y faltaba poco para que la sombra de los árboles cayese a plomo en torno de sus troncos, comenzó a escucharse a lo lejos el bronco y sordo toque del caracol de los jíbaros. Un murmullo de satisfacción salió de cada barca, y esto cuando ya en todas se notaba el silencio del disgusto.
Presto el murmullo se convirtió en gritos de alegría, pues asomaron las canoas de la tribu Palora, y como bandadas de patos, perseguidos por el cazador, se apresuraban a arribar, entre confuso clamoreo, a las mansas aguas del lugar convenido. Lo extraño de la rústica escuadra que se juntó en Andoas es difícil imaginar para quien solo ha visto las de los pueblos cultos. La figura de las canoas y balsas eran bastante uniforme, pero estaban cargadas de adornos que sorprendían por lo variado y pintoresco. Muchas llevaban unas como velas latinas de corteza de jauchama, fuerte como la lona y orladas de plumas de papagayos y gallos de la peña. No pocas tenían cubiertas abovedadas de hojas de yarina. A sus puertas iban tejidas luengas, sartas de flores, simientes y frutas. De los bordes de las barcas pendían espesos festones de hierbas olorosas que a veces se deshojaban al movimiento del remo, y en medio de ellos lindas aves disecadas de plumas aterciopeladas y brillantes. Rodeado de estos jardines que nadaban y se movían a merced de las aguas y de los remos, se mostraban los indios casi desnudos, ostentando hercúlea talla y fornidos músculos de caprichosos dibujos, pintada la piel, ceñida la frente de tendema de conchas y plumas, y la cintura de cordones de hilo purpúreo o de cabellos humanos, con adornos también de hermosas plumas. Lujo común del tocado y vestuario de los indios de las selvas. Las esposas y las hijas cuidaban las provisiones de las tribus viajeras, y a las espaldas de las madres, en una red de pita o en un ligero paño cruzado a manera de tahalí, saltaban alegres y dormían descuidados, y con las cabezas y brazos caídos para afuera, los niños de jíbaros y záparos. La canoa de Yaguarmaqui se distinguía entre todas, así por el mayor tamaño como por la profusión de adornos, trofeos y armas que rodeaban su toldura. Detúvose la peregrina escuadra en el puerto mientras todos de barca a barca se saludaban y en tanto alguno las desatracaban de la orilla. Pero ¿cuál era la canoa de la familia tongana? ¿En cuál iba Cumandá? ¿Qué importaba a Carlos tan magnífico aparato si no parecía la Virgen de la fiesta? Buscábala con ávidas miradas y corazón agitado, y la buscaba en vano. Temió que no hubiese venido y se puso desazonado, y aún le vino el pensamiento de que tal vez no concurriría a la fiesta. Pero el záparo, a quien hizo algunas preguntas disimuladas, le aseguró que era imposible que la familia del viejo de la cabeza de nieve se hubiese quedado en su casa, que sin duda estaban allí presentes, pero que era difícil dar con su canoa en ese moverse y cruzarse y chocar de más de 200 como a la sazón se hallaban en aquel punto reunidas. El bronco y prolongado son del caracol tocado en la barca de Yaguarmaqui, y contestando por un grito general que estremeció la selva y tuvo algo de terrible sublimidad, fue la señal de la partida. Los remos rasgaban la superficie de las olas solo para enfilar las ligeras naves que viran entre cándidos vellones de espuma, y enderezadas las proas hacia abajo son llevadas de la suave corriente en compensado movimiento. Hecha esa maniobra, poco cuidado emplean los salvajes en la prosecución del fácil camino, y arrellanados o tendidos en el fondo de sus embarcaciones, reciben indolente los rayos del sol abrasador, y beben licor de yuca y cantan coplas sin medida artística, pero rebosantes de vivas imágenes y de pensamientos enérgicos y audaces como la naturaleza de que son nacidos. La sombra de los árboles de la orilla derecha cubren ya toda la faz del río.
brevemente rizada por el viento del sur, y comienza a trepar por los enhiestos troncos de la orilla izquierda. El sol en partes ya no hiere sino las copas de las palmeras, y se aproxima la tristeza del crepúsculo, precursora de la naturaleza de la noche, como lo es de la muerte la vejez. Vuelve a sonar el caracol, y vuelve también a contestar el grito de los salvajes, que en razón de la hora parece más solemne y lúgubre que la anterior, en la salutación que el desierto envía al día agonizante. Luego se ponen todos en movimiento activo para atracar las canoas y desembarcar. La mitad del viaje estaba terminando y se hallaban a las márgenes del Airo Kumo, casi frente al pueblecito Pinches, a orillas del río del mismo nombre. Sus habitantes eran cristianos y, como carecían de misionero, hacía algún tiempo el padre Domingo les prestaba los auxilios que podía. Los indios Pinches eran jíbaros de origen y por lo mismo tenían simpatía por los aloras. Vino la noche señoreada por una hermosísima luna que derramaba abundante copia de pálida luz sobre la selva, que la impedía descender hasta sus oscuros y misteriosos senos. Derramábala también sobre el río que la reflejaba y devolvía mágica y multiplicada en su incesante e infinito vareteo. Parte de las familias viajeras se habían quedado en sus canoas, que parecían mecerse entre dos abismos de luz o jugar silenciosas entre las crespas olas ribeteadas de brillante espuma, cual si fuesen magníficos encajes de cristal. Parte habían saltado a tierra y hospedádose en los anchos aposentos que forman las salientes raíces de algunos árboles y que los indios llaman bambas. Otros habían improvisado barracas atando guadúas a los troncos de árboles desconocidos y cubriéndolas de ramas. Muchos habían suspendido sus hamacas bajo los floridos doseles de las enredaderas y a su blando vaivén invocaban al sueño tranquilo y ligero, a un tiempo en el salvaje, cual tenía una tolda de corteza de huamaga. Cuando en fin se había tendido a cielo raso y dormía junto a su pica de chonta hincada en tierra, y a su arco y aljaba, cuidadosamente colocados a su cabecera. A la puerta de cada barraca ardía una hoguera en que se cocían las viandas que llevaban las diligentes mujeres, y la claridad de las llamas, mezclada con la de la luna, se tendía sobre las aguas y reverberaba en la estúpida masa de verdura de ambas orillas. Por todas partes se oía en aquel campamento del desierto conversaciones animadas, cantos, risas, lloro de niños y el traqueteo y chirriar de los troncos verdes forzados a arder en las fogatas. El joven Orozco se había resuelto a pernoctar en su canoa, que amarró bajo un coposo lechero, algo retirada de las demás y a la parte superior del campamento. De allí pudo contemplar el bello cuadro de la naturaleza animada desde el cielo por la luna y las estrellas, y en la tierra por las encillas, aunque bárbaras costumbres de los hijos de las selvas. Completa satisfacción habría gozado, quizás habría sido visitado en esos lugares y a esas horas por alguna de las divinidades amigas de los poetas y por tanto de él amigas, pero Cumandá, la única divinidad que entonces le llenaba el corazón e iluminaba el alma, no parecía. No había podido verla, ni aún noticia tenía de ella, y esto le entristecía y angustiaba sobremanera. Ya la luna volteaba al occidente su encantadora faz de perla, pero el sueño no había tocado los párpados del joven extranjero. El rumor de la gente había cesado del todo en la tierra y en el agua,
y tan solo se escuchaba el chirrido de los grillos, el monótono cro-cro de las ranas, el canto no menos desapacible de la lechuza y el gemido sordo, vago y trémulo del viento nocturno entre las ramas y las hojas. En esas avanzadas horas de la noche y con tan discordes sonidos, el aspecto del cuadro había cambiado. Poca poesía, en verdad, quedaba en la tierra. Habíase recogido al fondo del cielo y por él andaba en compañía de los astros y de las cándidas nubes. Había también descendido a encerrarse en lo íntimo del corazón de Carlos, a juntarse y a armonizar con sus desazones y dolores. Por eso, ya que su amada no parecía e iba perdiendo la esperanza de verla, se puso, si se nos consiente decirlo, a cruzarse pensamientos con la luna y con las estrellas, cuya luz rieló en lágrimas que mojaron sus mejillas. Las hogueras estaban casi apagadas, solo de rato en rato el soplo del viento limpiaba las cenizas de algún tronco encendido y hacía brillar la brasa. Alguna vez se alzaba una corta llama que al punto volvía a desaparecer como aplastada por mano invisible. Otras veces estallaba entre las cenizas, cual si fuese grano de pólvora, algún desgraciado insecto que, fascinado, caía en ellas, o bien era una hoja marchita que se encendía un segundo como un rubí. Repentinamente observa Carlos a su izquierda, a pesar de las densas sombras que dominan en la espesura, un bulto que se le acerca, haciendo crujir sin embargo del tiento con que pisa las hojas secas del camino que trae. Detínese junto al lechero, cuyas ramas cubren la canoa del joven. «Hermano mío», murmura dulcemente. Salta enseguida con la presteza de una ardilla y cae de pie en la barca. No hay que decir quién es. Carlos no puede contenerse y estrecha a Cumandá en sus brazos y le besa la frente, sin que ella oponga resistencia ninguna, ni observe como el otro día que es la Virgen de la fiesta. Luego la hace sentar a su lado y le dice: «Amada mía, lleno de tristeza he estado, porque mis ojos han vagado inútilmente buscándote entre la multitud. ¿Qué ha sido de ti? ¿Dónde te has ocultado, lucero mío?» «Oh blanco, hermano mío», contesta ella en lenguaje apasionado y trémulo, «la amargura de los pesares ha llovido en mi corazón. Mi padre tiene ahora para mí la cara de un tigre y las palabras punzantes como la ortiga. Mi madre me contempla y llora en silencio. Mis hermanos no me hablan. Hanme obligado a venir oculta bajo la ramada y solo consintieron que me asomase un momento cuando pasábamos delante de nuestras palmeras. Pero ¿qué vi? Ay, blanco, vi una cosa terrible que yo hubiera tenido por obra del malvado Mungía, a no ser porque después he sospechado que lo hizo alguno de mis hermanos, mis espías. Cumandá, tus palabras me sorprenden y afligen. ¿Qué han hecho de nuestras palmeras? Al pie de ellas hay un montón de cenizas. ¿Las han quemado? Las han quemado, sí, y la mía ha sido derribada por el fuego. La tuya no ha caído, mas está negra y sin vida. De las lianas que las enlazaban y unían no ha quedado rastro ninguno. Cálmate y no llores, hermana. ¿Qué importa que un enemigo oculto haya destruido el símbolo de nuestra unión si nosotros vivimos y nos amamos? Oh hermano extranjero, ese destrozo es la imagen de nuestra desdicha futura, es la muestra del destrozo que ya ha comenzado en mi pecho. Óyeme, las indias que amamos con más ternura y vehemencia que las mujeres de tu raza, sabemos también penetrar mejor el motivo de nuestra tristeza.
En el silencio del bosque escuchamos unas voces que no sé si serán de los genios buenos o malos, pero que siempre anuncian al alma lo que sucederá después. De nuestras palmeras abrazadas me pareció que salía un acento que oyó mi espíritu y se atribuló. Por eso sé que nos aguardan infortunios y dolores. Mas tú, aunque padezcas, quedarás en pie. Extranjero querido, yo acabas de oírme, tu palmera no ha caído y la mía está por tierra y destrozada. Cumandá, tu indignación de fuego te hace prever cosas que no sucederán. Desecha esos temores, amada de mi alma, y piensa que a pesar de los obstáculos que quiera oponérsenos el anciano de la cabeza de nieve, llegaremos a unirnos y seremos felices. El buen Dios, a quien tu puro corazón sabe invocar, velará por nosotros, pues nuestro amor es casto y nuestras intenciones rectas. Y Él es el Dios que protege a los que andan por el camino de sus santas leyes. Ánimo, hija del desierto. Además, sabe que la bendición que echará sobre nuestras cabezas el sacerdote cristiano será también segura prenda de felicidad para entrambos. Carlos se esforzaba a dirigir a Cumandá palabras que la consolasen y animasen, pero sentía como que ella se agrupaban en su interior las nubes de una tormenta que no acertaba a conjurar. La anhelada presencia de la joven salvaje, o misterios del pobre corazón humano, le trajo el recargo de la oculta pena que le había roído todo el día. Creía que estaba a su lado el frío cadáver de su dicha soñada, y quien a su lado estaba era, sin embargo, la única mujer que le había inspirado verdadero amor y traídole esa dicha que la imaginaba muerta. Cumandá guardó silencio, mirando como embebida y con indecible ternura la faz de su amante, bañada por un pálido rayo de la luna. Habíale tomado la diestra con ambas manos y la ajustaba suavemente. Carlos enmudeció también y buscaba algún pensamiento capaz de que pudiese engañar su propia pena y la de su amada, pero estaba infeliz en aquella situación de ánimo en que los pensamientos oportunos se ocultaban a toda diligencia y en que la mente del hombre es como un pedernal que no da chispas por más que el acero la golpee. No es raro que cuando se siente mucho se piensa poco o nada. Los efectos vehementes o avivan o absorben las ideas. No hay término medio. Cumandá rompió al fin el silencio y dijo con infantil sencillez: ¿En qué piensas, hermano? En buscar la manera de hacerte feliz, contestó con prontitud el joven. ¿Piensas en una cosa difícil?, replicó ella. Creo, añadió Carlos, que es deber mío buscar de todos modos tu dicha. Y yo creo, joven blanco, que tengo por deber sacrificarme por ti. Esto sucederá primero antes que tú puedas conseguir tu buen deseo. Cumplir ese deber, morir por ti, será mi única dicha. Hermana, ¿por qué tienes esas ideas tan tristes? ¿Por qué te anuncias cosas tan funestas? Yo no lo sé, lo sabrá el buen Dios que mueve mi lengua en este momento. Cumandá exhaló un hondo suspiro y sin dar a Carlos tiempo para contestarle, prosiguió. ¿No sabes que mientras más tristeza tengo, te amo más y que se aumenta mi tristeza a medida que crece el amor? ¿Y tú, amado blanco mío, dejarás de amarme algún día? Nunca, nunca jamás, contestó Orozco en tono apasionado. Ah, bueno, te creo, hermano, tienes el corazón hermoso como el semblante, y es imposible que digas lo que no sientes. Aunque yo quede hecha tierra aquí y mi alma se vaya al lugar donde viven el buen Dios y la Madre Santa y los buenos genios que los cristianos llaman ángeles, no dejarás de amarme. En cuanto a mí, guárdate de hacerme la pregunta que yo te he dirigido, pues sabe que
Como te amo con el alma, en el país de las almas seguiré amándote. ¿Acaso amar como nos amamos es cosa mala, para que el buen Dios me impida amarte aún en el cielo? Carlos iba a contestar a la hija del desierto, pero ella, como tenía de costumbre, agregó al punto: te dejo, he venido venciendo grandes dificultades y es imprudencia estarme más tiempo contigo cuando tal vez nos atisban. Y poniéndose de pie y dando al joven un pequeño lío de hojas, esta ha sido hoy, continuó, mi ración de frutas, y no he podido tomarlas porque he pensado que tú no las tendrías. Son dátiles, camerones y madroños. Amado extranjero, adiós. Adiós, contestó Carlos, dominado por una viva emoción, en tanto que la encantadora india saltó a la orilla con ligereza y desapareció en las sombras como una aérea visión. El joven cayó abatido en el fondo de su canoa y se entregó al huracán de sus pensamientos, que al fin se desencadenó violento y le arrastró a 1000 abismos sin salida y harto desesperantes. Cuántas cosas tristísimas le ha dicho Cumandá. Capítulo 9. En el lago Chimano. Mucho antes del alba estuvo el campo alzado y las tribus moviéndose en sus ligeros vehículos sobre las majestuosas olas del Pastaza. Era toda una población blandamente transportada en las palmas de unas cuantas divinidades acuátiles en premio de lo piadoso del objeto de la peregrinación. A poco la luna, avergonzada de ser sorprendida por el día, según la poética expresión de los indios, se ocultó bajo los velos de cándidas nubes que para recibirla desplegará el occidente. El sol, antes de levantarse, tendió por los etéreos espacios y por la superficie de las selvas su inmensa aureola de luz vaporosa y suave, que ensanchándose en magníficos radios, la abarcaba en casi toda su extensión. Brilló el astro en el horizonte, la aureola se convirtió en ondas de luz deslumbradora que inundaron toda la creación, y el azul de los cielos, y la verdura de los bosques, y la candidez de las nubes que sobre ellos se arrastraban, y el limpio cristal de los dormidos ríos y el perfil de las remotas montañas parecían estremecerse de gozo al contacto de los vivificantes rayos solares. La navegación fue rápida como en el día anterior. Las hermosas islas, esas ninfas abrazadas y acariciadas eternamente por los dioses de las ondas, iban apareciendo más frecuentes. En el seno de una de ellas asomó un amarum, que huyendo de la multitud de canoas se escondió en la espesura, arrastrándose como una enorme viga de color ceniciento. Las mujeres y los niños dieron gritos de espanto y los indios dispararon algunos inútiles flechazos. Luego dejaron a la izquierda el río Guarumo y a la derecha el Huasaga. Y a poco, cuando la tarde estaba apenas medida, llegaron a la desembocadura de un angosto canal que encadena el Pastaza con el lago Chimano, sin que pueda saberse si éste da sus aguas al río o el río conserva el depósito de las del lago. Tan dormidas permanecen las ondas que los juntan. Sin embargo, el canal no es navegable sino cuando las crecidas del Pastaza le hinchan y dan hondura. En los días en que lo estamos visitando con la memoria, la escasez de sus aguas no consentía surcar fácilmente ni la más ligera canoa, tanto que las destinadas a la fiesta hubieron de ser llevadas a remolque, no sin bastante trabajo, quedando las muy pesadas y de gran magnitud atadas a la ribera del río. Los indios pinches, más vecinos al Chimano,
habían recibido anticipadamente la comisión de desembarazar una buena extensión de su orilla meridional de la alta y espesa Enea, y de otros matorrales y aún árboles en que abunda, de preparar muchos materiales para las barracas que debían construirse y de ayudar en el remolque de las naves. Sin embargo, de este auxilio, la operación de transportar tantas familias y tanta abundancia de útiles como todos llevaban para la vida y para la fiesta se prolongó hasta muy avanzada la noche. Con la aurora siguiente se despertó el afán de todas esas tribus que, no obstante formar por entonces un solo pueblo, no se mezclaban ni confundían. No cabe inquietud mayor, pues si se dice que semeja a ese ir, venir y agitarse de un hormigueo que quiere aprovechar los últimos días del buen tiempo para hacer sus provisiones de invierno. Es poco decir al compararla con la de aquella multitud de salvajes ocupados en disponerse para los festejos y ceremonias que deben comenzar a mediodía en punto. Los primeros rayos del sol hallaron levantada como por obra de magos una pintoresca al par que extraña población, en el punto en el que la víspera, a esas horas, no había sido malezas, donde las aves acuátiles ocultaban sus nidos y donde se arrastraban monstruos reptiles que ahuyentaban la presencia del hombre. Las aves huyeron también de los inesperados huéspedes y los peces descendieron asustados a lo más recóndito de sus cavernas, pero ni a las primeras la fuga ni a los otros escondites los libraron de los cazadores y pescadores, las flechas y el barbasco. Los destrozaron, de ellas atravesadas rodaban las aves desde las más encumbradas copas de los árboles, y narcotizados los peces con el zumo de la venenosa hierba, surgían a la superficie del lago, vueltos al sol los plateados vientres y lasas y caídas las aletas. Las tardas tortugas sufrieron mayor estrago de manos de los salvajes y les dieron mayor provecho, pues su carne es por ellos apetecida. Ábrese el Chimano en elíptica figura y tendido de este a oeste cuando el viento agita sus ondas, las desarrolla sobre hermosas playas o bien por algunos costados. Van a chocar con trozos de rocas o árboles seculares y se rompen sonantes y espumosas. En algunas partes se puede saltar fácilmente a una canoa o de esta a tierra, pues la naturaleza ha puesto cómodos muelles en las salientes raíces o en los árboles que el peso de los siglos o la furia del huracán han obligado a inclinarse sobre las aguas. Las cabañas, ramadas y toldaduras piramidales cubiertas las primeras de variedad de hojas y ramas y de la Enea cortada en la misma orilla, y las otras de diversas telas debidas a la industria del hombre, o bien tejidas por la naturaleza, formaban una línea curva cuyos extremos se avecinaban al lago. La parte central tocaba a los límites de la playa, al principio de la selva, dejando despejado un gran espacio a la manera de una ancha plaza destinada para las ceremonias, danzas y juegos de la fiesta. Grande número de canoas atracadas a la ribera y adornadas de ramos olorosos, flores y plumas que competían en la riqueza y variedad de los matices, estaban listas a obedecer el remo y romper los cristales del Chimano que las retrataban.
Una balsa de mayores dimensiones que las comunes y atada a un robusto poste, se movía en grave compás en medio de las otras barquillas. Al centro de ella se elevaba un asiento forrado de piel de tigre con espaldar de entrelazados arcos y picas. Los bordes de la rústica barca eran verdes festones, airosos penachos y chapas de infinidad de lindas conchas de tortugas y gallas pellejas de culebra. De ellos se desprendían enhiestas 20 lanzas de chonta con cabos barnizados de rojo, y de cada lanza pendiente una cabeza de enemigo disecado, que parecía ceñuda al presenciar el festín del terrible guerrero que a tal ignominia la trajo. De una asta u otra, y engarzada en hilo de chambira, columpiaban blancas azucenas, frutas en sazón, pintadas aves y relucientes pececillos. Tal era el trono flotante del rey de la fiesta. Algo de miedosa grandeza había en él, y era digno sin duda del anciano curaca que iba a ocuparlo. Todo el mundo sabía que este era Yaguarmaki, y no obstante había que sujetarse a una antigua y respetada costumbre, cual la de la elección del jefe de los jefes de todas las tribus. El sol no solamente se había encumbrado a lo más alto del cielo, sino que comenzaba a inclinarse a la parte donde cada mes se hace visible. Al fin de la tarde, su hermana la luna, cual breve ceja luminosa, y la sombra de todos los objetos, iba tendiéndose al oriente. El son del tamboril y el pito anunció el momento de la elección. Pusiéronse de pie y formando círculos todos los curacas, y los guerreros más notables, vestidos de gala, llevaban el pecho, los brazos y las piernas desnudos, y desde el rostro todos pintarrajeados de caprichosas figuras hechas con la roja tintura del achiote y el jugo de sula color del cielo, la cabeza empenachada o ceñida del lujoso tendema, el cinto y el delantal recamados de lustrosos simientes de copal y de huesecillos de tallo, semejantes a cañotillos de porcelana, gargantillas de dientes de micos, brazaletes de finísimos mimbres, a la espalda el carcajal henchido de 100 muertes, en la siniestra la rodela forrada de piel de danta, larga pica en la diestra, en la frente la expresión del valor temerario y del orgullo salvaje en que rebosa su férreo corazón. Una segunda señal del tamboril y comienza la votación. Uno a uno van los concurrentes hacia Yaguarmaki, que se halla entre ellos. Le dirigen algunas palabras o frases que motiva el voto, como: eres valiente, eres como el rayo, has vencido a muchos enemigos. Clava cada uno en tierra la pica y vuelve a su puesto. Al fin, una selva de esas armas de las que penden cordones y cabelleras humanas rodea al anciano de las manos sangrientas. El guerrero más benemérito cuenta los votos y proclama al elegido, quien entre 1000 gritos de entusiasmo y al son de rústicos instrumentos que repercuten las selvas en eco prolongado, salta a la balsa y ocupa su asiento. Acude y apíñase a la orilla del lago la multitud radiante de gozo y sedienta de curiosidad. No hay quien no ostente lo mejor de sus galas. Todo es brillo, lo más vivos y gallos colores que hayan caprichosamente mezclados. Aquello es un jardín en que todas las flores han abierto a un tiempo sus corolas
a recibir el vivificante calor del sol de mediodía. Algunos jóvenes guerreros tienen en alto sus lanzas con penachos volantes y borlas purpúreas. Las doncellas forman grupos entre las de su edad y parecen lindos cisnes que han salido de las aguas a secarse sobre el mullido césped. Las madres alzan en brazos a sus hermosos niños y les enseñan al jefe de la fiesta, tendiendo ellas mismas el cuello cargado de gargantillas para alcanzar a verlo mejor. Los chicos sueltan el redondo pecho que queda goteando dulce néctar y dirigen con asombro las miradas al punto señalado, o bien muchos se encogen asustados y hunden las cabecitas entre el cuello y hombro de las madres, como el pichón que quiere ocultarse entre las plumas de la paloma. Unos cuantos indios, para contemplar de mejor punto la ceremonia, se han embarcado y están en larga hilera delante del trono del anciano jefe. Hállase entre ellos Carlos buscando con inquietos ojos lo que le interesa más que el rey de la fiesta y que la fiesta misma. Las canoas en que los mancebos y las vírgenes deben desempeñar su importante papel están ocupadas por sus dueños. Los primeros se hallan solos y se bastan para el manejo del remo. Las vírgenes, menos una sola, llevan consigo un remero y en su porte y semblante muestran vergüenza y cobardía. La excepción es Cumandá, como sabe dominar las olas, ascendiéndolas con el remo, como rompiéndolas a nado, irá sola, pero aún está vacía su canoa. Todos lo notan y nadie sabe a qué atribuirlo. ¿Por qué esa tardanza en concurrir a sus puestos? El carácter exigente de los salvajes comienza a manifestarse en una sorda murmuración. Pero al fin asoma la joven y salta con gallardía a su nave que tiembla como una hoja. Todas las miradas se vuelven a la hija de Tongana. ¡Qué belleza y qué gracia las suyas! Es no solamente la Virgen de las Flores, sino la reina de todas las vírgenes de la fiesta, cuyo encogimiento crece en su presencia. Lleva el ondeado cabello suelto al desgaire y ceñida la cabeza de una ancha faja recamada de alas de moscardones que brillan como esmeraldas, amatistas y rubíes. Igual adorno le cruza el blanquísimo pecho y sujeta a la flexible y breve cintura una ligera túnica blanca. Penden del cuello y rodean brazos y piernas graciosas cadenillas y sartas de jaboncillos, partidos negros y lustrosos como el azabache, y de otras simientes de colores que entre los libres hijos del desierto se aprecian más que las preciosas joyas de oro y diamantes, entre los esclavos de la moda civilizada. Pálida está la Virgen, en sus ojos y mejillas hay muestras de haber llorado, en toda su expresión hay claras señales de oculta pena. Sin embargo, se esfuerza por cobrar ánimo y se reviste de cierta dignidad que aumenta quilates a sus gracias. De pies en la barquilla y ligeramente apoyada en el remo, ve a la deshilada y con desdén el trono del viejo curaca, a cuyas plantas debe arrojar luego las frescas y lindas flores que la cercan. En tanto, en la ribera, el padre de la encantadora joven hablaba a media voz con uno de sus hermanos. El aborrecido blanco está allí en su canoa, le decía. Ya no cabe duda que es él quien ha engañado el corazón de tu hermana y que ella le ama. ¿Qué duda cabe? Contestaba el mancebo. Ya te he dicho cómo sorprendí a entrambos, hablando cual si fuesen antiguos amigos, allá junto a las palmeras del Palora, en la corteza de las cuales hallé grabadas, probablemente por el blanco extranjero, unas líneas mágicas que Cumandá besó al retirarse. Amontoné ramas secas al pie de las palmas y las quemé.
Tu hermana es una indigna y tú obraste muy bien. ¿Qué otra cosa has observado? Pues ¿no la viste tú también cuando al venirnos vio Comandá el montón de cenizas, palideció, suspiró y lloró? Hija loca y mala, luego llorará mucho más. Después, cuando dormíamos a la orilla del Aerocumo, a la hora en que la madre luna comenzaba a descender y todos parecían difuntos de puro inmóviles por el cansancio y el sueño, Comandá salió de nuestra ramada y se dirigió a tientas a la canoa donde yacía el blanco y habló con él. La seguí y tuve el arco tendido largo tiempo aguardando para dispararlo, ver en qué paraba esa conversación, pero solo parecía que lloraban ambos y me contuve. Hiciste mal. ¿Qué? ¿Y no habría sido malo además manchar estos días sagrados con sangre de gente? No, porque matar a un enemigo odiado nunca es mal visto ni por los genios buenos, observó el anciano con sequedad. En tal caso, ¿no llevarías al mal que en cualquiera de estos días enviase yo al blanco extranjero al país de las almas? Hijo, sabe que he jurado odio eterno a la raza blanca y nada me importan los días sagrados con tal que pueda hacerle algún daño. Ese extranjero debe morir a nuestras manos y morirá. Si para conseguirlo es preciso que perezca Comandá, perezca también. Mi hija tiene la desgracia de parecerse a las mujeres de aquella maldita raza. Padre, dijo sorprendido el joven indio, en cuanto al extranjero, te ofrezco que... padre, pero en cuanto a mi hermana, tu hermana sí, no podría morir a tus manos, pero en fin, ¿matarás al blanco? Mungía me trague si no lo mato. Bien, hijo, bien, y persuádete que harás una buena acción, pero en vez de temer que los genios de la selva se enojen de ver manchados con sangre los días de la fiesta de las canoas, es preciso evitar la cólera del jefe de los jefes, pues, a más de ser dueño de la fiesta, los andoas son sus aliados, y el extranjero vive querido entre ellos, por donde vendría sin duda el enojo de Yaguarmaqui contra el matador de aquel. Emplearé toda prudencia, sí, hijo, que no se vea la mano que le hiera o que el hecho parezca tan casual que nadie se atreva a acusarte. ¿Sabes ya el nombre del extranjero? Se llama Carlos, pero ignoro su apellido. Carlos, murmuró el viejo inclinando la cabeza en actitud pensativa. El son de los agrestes instrumentos interrumpió la conversación. Comenzaron a moverse las canoas y empezó la fiesta, y por todas partes sonaban voces de alegría. El hijo de Tongana saltó a su barquilla y se internó y mezcló entre los demás salvajes que formaban el semicírculo delante de la balsa de Yaguarmaqui. Enseguida, un hermoso y robusto mancebo se apartó del grupo de las canoas, y en la suya, cargada de ricas armas y en airoso caracoleo, en que se ostentó muy diestro remero, se acercó al jefe de los jefes y le dijo: Padre y maestro de la guerra, oh Yaguarmaqui, dueño de la lanza que atraviesa al tigre y de la flecha certera, dueño de 20 cabezas y 20 cabelleras arrancadas a los enemigos, ilustre curaca de la temida tribu de los Paloras, óyeme, vengo a nombre de los guerreros de la selva y los ríos a presentarte en este día solemne el tributo de las armas, para que a tu vez lo entregues al gran genio bueno que en otro tiempo salvó a nuestros abuelos de las grandes lluvias y avenidas. Entre ellos hubo un guerrero. Allá van las armas de la guerra. Y tomándolas en haces, las arrojó a los pies del anciano y se retiró. Luego se presentó el mancebo que representaba a los cazadores. Dirigió poco más o menos las mismas alabanzas a Yaguarmaqui. Expresó el motivo de la ofrenda y concluyó añadiendo: de aquellas grandes aguas se salvó un cazador.
hallaban las armas de la caza. Otros jóvenes desempeñaron igual papel a nombre de los pescadores, de los artesanos, de los que buscan granos de oro entre la arena y el légamo de los ríos, de los que extraen la cera de la palma y el laurel, de los ancianos que desean morir en los combates y evitar la ignominia de acabar la vida en un lecho, y en fin, de la juventud, plantel en todas partes de esperanza y aún de ilusiones de la juventud que anhela imitar el valor y las hazañas de los viejos. Tócale el turno de la ceremonia a las vírgenes. Una de ellas, bella y engalanada, pero encogida y temblando como una tórtola a la vista del Milano, es conducida por el remero a la presencia del anciano jefe. Lleva el tributo de objetos mujeriles, gargantillas de varias simientes y de colmillos de animales, huimbiacas y pendientes de huesecillos de peces y fajas con recamados de tornasoladas alas y cabezas de moscardones. Gran curaca, dice haciendo un esfuerzo para sobreponerse al susto y la vergüenza. Gran curaca, a cuya mirada tiemblan los enemigos más valientes como tímidos polluelos, obedecen los súbditos sin replicar y caen las cabezas enemigas como las frutas de los árboles sacudidos por el viento. Oh Yaguarmaki, amor de tus numerosas mujeres y respeto de las doncellas de todas las tribus, recibe nuestras ofrendas, estas labores de nuestras manos, en nombre del genio bueno de la selva y las aguas a quien las consagramos. Presentase a continuación la Virgen de las Frutas, no menos tímida y pudorosa. Curaca poderoso, dice, gran jefe protegido de los genios benéficos, estos sabrosos plátanos, estas granadillas que se han pintado del color del oro en la cima de los más altos árboles, estas uvas camaironas que son la delicia de todos los paladares, estos madroños y guavas y badeas, todas estas frutas en sazón te envían por mi mano los árboles, matas y enredaderas que se crían en la ribera de los ríos y en el silencio del desierto. Preséntalas al Dios de las aguas y de los bosques para que sea propicio a todas nuestras familias y tribus. Viene después la Virgen de los granos. Síguenla la de las raíces y legumbres y presentan sus ofrendas precedidas de breves y expresivos discursos. Así a los mancebos como a las vírgenes contesta el viejo Yaguarmaki, semejante en verdad a un genio silvestre que recibe culto de su pueblo de guerreros, cazadores y labriegos, alzando pausadamente ambas manos a la altura de la cabeza y juntándolas luego sobre el corazón en señal de aceptación y agradecimiento, mas sin desplegar los labios, ni sonreírse, ni dirigir ni aun a las tiernas doncellas siquiera una mirada suave y halagadora, siempre grave y sombrío como cielo borrascoso. No desmiente en lo más mínimo ni su carácter ni su historia. Rebosando de gozo está, pero su gozo oculto bajo la corteza de bronce de las pasiones materiales y bárbaras no puede manifestarse. ¿Puede acaso brillar el diamante envuelto en una capa de arcilla? ¿Puede un rayo de sol atravesar el muro de piedra de un calabozo? La muchedumbre busca con ansia entre las canoas la de la Virgen de las Flores, que otra vez tarda en presentarse. No gusta a los salvajes que las huellas de espuma que deja una barca al retirarse del escenario se desvanezcan antes que asome en él la que debe sucederla. Entre esa gente el cumplimiento de un deseo sigue al punto al deseo. Para ella querer es obrar, pedir es tener derecho incontestable de recibir. El disgusto comienza a pintarse en todos los semblantes y el de Yaguarmaki se pone más en claro que de costumbre. Pero al cabo, como un quinde
que ha estado entre el follaje y sale de súbito y se lanza al espacio y con indecible rapidez hace idas y venidas, giros, espiras, setas y 100 figuras donairosas batiendo como una exhalación las tornasoladas alas y abriendo y cerrando las flexibles cintas de la bifurcada cola. Así se presenta Kumandá, sola en su ligera barquilla de forma de lanzadera y cubierta de bellísimas flores. Cosa más linda, más fantástica, más encantadora no han visto jamás las selvas del Oriente, ni las vieron las antiguas mitológicas ciudades de Europa y Asia, ni las modernas cultas sociedades. Esa joven es más que la Virgen de las Flores, más que la reina de la fiesta, más que un genio del lago. Es un pedazo de sol caído en las ondas y convertido en ser mágico y divino que atrae todas las miradas, enciende todos los corazones y despierta todos los espíritus a una como adoración de que ninguno puede prescindir. La multitud da un grito de sorpresa y entusiasmo y enmudece enseguida para disfrutar más de la maravilla que se mueve en las ondas. Yawar Maki queda como una estatua y hasta en su frente de granito se dibuja al cabo el sacudimiento que sufre en su interior a la presencia y movimientos magnéticos de la Virgen de las Flores. Esta se acerca al anciano, se detiene, guarda silencio algunos minutos a causa de la fatiga que le ha ocasionado el manejo del remo, en el cual se apoya con la siniestra mano en ademán altivo y desdeñoso, mientras con la derecha acaricia y sujeta la sedeña cabellera con que juegan las brisas del chimano, o bien se ajusta el levantado pecho como para contener y calmar el corazón que le salta inquieto. Gran jefe de los Paloras, dice al fin con voz melodiosa pero firme, anciano venerable a quien el Dios bueno ha colocado en ese brillante asiento para que le represente en la fiesta de este día. Escucha a la hija del desierto que se atreve a desplegar sus labios ante ti, las flores de los altos árboles, las de las plantas que viven adheridas a sus troncos, las de las enredaderas que forman columpios o suben a coronar las más erguidas palmas, o que las enlazan y unen con anillos y nudos amorosos, símbolos del destino de los amantes corazones. Las flores que apenas alzan las cabezas del polvo de la tierra, las flores que se nutren de aire y las que navegan en las dormidas aguas, todas las flores de las selvas, ríos, lagunas y montañas me han elegido para que te las presente. Mírales, oh Curaca, lindas como la niñez, frescas como la esperanza del pecho enamorado, olorosas como el aliento de los buenos genios. Recíbelas, Yawar Maki, recíbelas grato. Allá van todas a tus plantas. Y Kumandá en la balsa del viejo guerrero, una lluvia de amarcayos y norbos, aromos y rosas, tajos, palomillas y otra infinidad de flores exquisitas y sin nombre que atesoran las selvas trasandinas. Suenan por todos lados voces de aplauso. Los tamboriles y pífanos expresan el entusiasmo público. Y las canoas de los curiosos, como si fuesen impelidas por súbito viento, se aproximan a la canoa de la hechicera virgen. Todos quieren verla y oírla de cerca, todos ansían percibir la fragancia que despide, gozar de la luz que brilla en esos divinos ojos, en esa frente, en toda ella. Apresúranse muchos a coger las hojas y los botones de las flores que, escapados de las manos de Kumandá, flotan en las ondas y se disputan con tenaz porfía tan codiciadas reliquias que las llevan a los labios o las ocultan en el pecho.
Carlos es uno de los más entusiastas y más de 10 veces se pone en peligro de zozobrar porque en el frenesí de apoderarse de algunos pétalos que huyen revueltos entre la espuma, que levanta su propia barquilla, olvida el remo, saca brazos y pecho fuera y pierde el equilibrio. Al cabo llega a chocar con la suya la canoa de un indio, quien al manejarla obra en apariencia casualmente, de modo que al bornear el remo para enderezarla y traerla al movimiento seguro, da con la pala tal fiero golpe en la cabeza del joven Orozco que le echa al agua y hunde cual si fuera un pedernal. Muchos no advierten el suceso, pero el viejo Tongana suelta una carcajada diabólica. Otros aguardan que surja el extranjero y los andúas se arrojan a nado desde la orilla para salvarlo. Sus diligencias habrían sido quizás inútiles, pero Cumandá, que todo lo ha visto, parte como una flecha en su canoa al punto en que la agitación de las aguas indica el hundimiento de su amante. Y sin vacilar se arroja de cabeza en ellas y desaparece. Un grito de asombro y espanto se escapa de todos los corazones, todos los rostros palidecen y las mujeres retroceden o caen en tierra horrorizadas. Nadie sabe que la joven tiene por su elemento las ondas y la dan por muerta, o miran cuando menos como inminente su riesgo de perecer. Menos conocen sus amores y por tanto el pasmo es mayor al ver que su acción temeraria es por el extranjero. Un minuto después torna a agitarse el agua y burbujea. Las crespas y circulares olas que suceden con rapidez como naciendo de un centro común y van a morir chocando lánguidas contra las canoas y la arena de la orilla, ábrense y surgen a la superficie Cumandá y Carlos, por ella sostenido. El joven respira. Su primera mirada es para quien le ha salvado y al ver que es la Virgen de las Flores, se reanima y cobra fuerza para nadar hacia la orilla. Entrambos salen a ella cual dos patos que, burlando el tiro del cazador, se zambulleron en un punto y asomaron en otro inesperado, triunfantes y contentos. Otro golpe de sorpresa, pero si unos aplauden, no falta quienes murmuren y muchos guardan silencio que indica indecisión o disgusto. Tongana, inmutado de ira, exclama: por los genios del lago, la Virgen de las Flores se ha mancillado con el contacto de un hombre y merece castigo. Gran tribu de Palora, valerosas tribus del Copataza, el Conambi y el Yiquino, todas las nobles tribus hermanas y aliadas que celebráis la fiesta de las canoas en este bendito lago, no reparéis en que la delincuente sea mi hija. Os la entrego. Tomadla, sacrificadla junto con ese blanco que se ha atrevido a mezclarse con nosotros en este día consagrado a nuestras divinidades. Desagraviad al buen Dios y a los genios benéficos. No dejéis que triunfe el malvado Mungía a causa de una imprudente y loca doncella y de un blanco advenedizo. Hijos del desierto, cumplir vuestro deber. Diversa impresión causa en los ánimos el arranque de enojo del anciano de la cabeza de nieve. Unos lo juzgan obra del celo piadoso y, justificándole, fulminan terribles miradas sobre los dos jóvenes. Otros vacilan entre los que piensan ser un deber sagrado, esto es, que deben solicitar el castigo de los culpables, y la simpatía que por ellos sienten. No pocos los tienen por inocentes y culpan al hijo de Tongana que echó al agua al extranjero. Las mujeres, a quienes ni el salvajismo ha vuelto insensibles, tiemblan por el castigo que espera a la Virgen y al hermoso blanco, y derraman silenciosas lágrimas. Cumandá, entre tanto, con la vista baja, los brazos cruzados y de pies en medio de sus compañeras en las ceremonias, que aterradas y llorosas la miran presintiendo su próxima desgracia, guarda silencio mientras indiferencia por cuanto pasa en su torno y solo ve con ojos rebosantes de ternura a su amado blanco. Este
Rodeado de sus amigos, los záparos de Andoas, teme por Cumandá y se le olvida de sí mismo. Venerable anciano, dice, dirigiéndose al irritado Tongana, escucha al extranjero cuyo castigo solicitas junto con el de tu hija inocente. Es cosa extraña que reputes delito una buena acción, cual la que ha practicado Cumandá salvándome de la muerte. ¿Y no temes que el buen Dios y los genios benéficos a quienes has invocado deben a mal que se le recompense quitándole la vida? Pero si tus hermanos, los de las bravas y nobles tribus aquí presentes, quieren una víctima para calmar su venganza, heme aquí. Sí, soy solo, debo perecer, porque soy la causa única de la acción de la Virgen de las Flores. Si no me hubiese hundido en el lago, claro es que ella no habría tenido por qué ponerse en contacto conmigo. Cumandá iba también a hablar y ya puede colegirse lo que habría dicho, que ella solo era la culpable y que solo debía ser sacrificada, que el joven blanco era inocente, pero sus primeras palabras, «Óyeme, anciano, padre mío, oídme, tribus», fueron ahogadas por multitud de voces, palmadas, golpes de rodelas y picas, y hasta de los tamboriles que sonaban sacudidos con ímpetu, y la Virgen hubo de continuar silenciosa. «¡Muera el blanco!», gritaban por su parte. «¡Viva el blanco!», respondían por otra. «La sangre de ambos a los genios del lago». «No, no, de ninguno de ellos». «Sí, sí, justicia, castigo». «Silencio, que el jefe de los jefes lo decida». «Bien, que venga el gran curaca, que venga y lo resuelva». Yaguarmaqui, en efecto, había saltado de su balsa. Se acerca al lugar de la disputa, levanta su pica en señal de autoridad y reina súbito silencio. Todas las miradas convergen hacia él. Todos aguardan con los pechos agitados la decisión de sus labios, que será inapelable. Si será de vida, si será de muerte, el llanto de las mujeres se ha suspendido en sus párpados, como las primeras gotas de la lluvia entre las menudas hojas del espárrago. La queja de sus corazones o el suspiro del dulce desahogo están prontos a escaparse por los entreabiertos labios. Cumandá y Carlos se cruzan una mirada de dolor y de indecible angustia. Habla al final el anciano jefe. «Valientes hijos del desierto, hermanos míos, y tú, noble Tongana, vuestro celo por el deber os lleva a juzgar con sumo escrúpulo de un suceso en el cual conviene antes meditar. Yo, por cuya boca hablan en este día sagrado los genios del lago y de las selvas, os digo que conviene continuar la fiesta antes de decidir cosa alguna acerca de la suerte de estos jóvenes, que durante ella no se riegue ni una gota de sangre, ni se viertan lágrimas, ni se oigan quejas ni gemidos. Que los jóvenes, todos sin excepción, dancen, canten y rían, y que los viejos, en lo posible, imiten a los jóvenes. ¿Acaso nadie ha venido a la fiesta de los genios para entristecerse y llorar? Un grito de aplauso hizo resonar los senos de las aguas y los bosques, los mismos que pocos minutos antes pedían el castigo de Carlos y Cumandá, batieron las palmas. Tal es siempre el influjo de las palabras del poderoso. El mundo no deja de ser mundo ni entre los salvajes. Solo Tongana obedece mal su grado, inclina la cabeza y se retira mohíno, como el furioso perro a quien se impide morder. Jíbaros y záparos, en tanto, ya no piensan sino en prepararse para las ceremonias de la noche que se aproximan. Muchas gracias a todos los que estuvieron allí presentes en esta tercera parte de la lectura.
En la próxima sesión o espacio de lectura vamos a continuar con el capítulo número 10, titulado La noche de la fiesta. Muchas gracias a todos los que siguen el canal, a todos también los que apoyan el canal de mi querido Fabri o Seifros Balan. En los paneles, les recuerdo, está toda la información de nuestras redes sociales si gustan en seguirnos. Allí también estamos avisando cuando estamos en directo. Gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí y nos estaríamos viendo el día miércoles. Así que eso sería todo por el momento y que tengan un excelente día. Hasta luego.